Bien, vamos a iniciar la clase de hoy. Hoy 28 de abril del 2021 estamos iniciando la clase de la materia de programación 2, el curso B. Ya vamos a continuar viendo lo que habíamos empezado la anterior semana, ¿no? Lo que son los arreglos dinámicos. Bien, voy a verificar que se esté grabando bien y les voy a mostrar la presentación. ¿Ya? Antes de iniciar, mientras todavía quizás alguien se conecte, eh, tenemos que realizar la próxima semana la evaluación en Forms de programación. Va a ser una evaluación eh, más que todo teórica, no más que todo teórica. Voy a consultarles alguna parte de la teoría de lo que es programación orientada a objetos, arreglos estáticos, arreglos dinámicos, de lo que hemos visto a lo largo de estas clases que hemos pasado ya en este primer bimestre. Van a ser preguntas de selección múltiple. Tenemos inicialmente, les muestro, tenemos inicialmente, por si acaso el material ya está también, ¿no? Lo de programación orientada a objetos que lo habíamos realizado ya. Eh, la parte de lo que son arreglos estáticos y colecciones. ¿Ya? Está ya el material ahí. Luego los proyectos que también que hemos ido realizando y los videos de las clases. ¿Ya? Entonces, como les decía, acá en lo que es la parte evaluativa que tenemos de la materia, solamente hemos hecho por ahora una tarea 1 de arreglos estáticos. Vamos a complementar esto. Yo les voy a dar unas 2 tareas más. Bueno, una tarea más, pero que va a tener unos ejercicios de lo que es el manejo de arreglos dinámicos y también programación orientada a objetos que todavía no lo hemos evaluado en la parte práctica. ¿Ya? Eso lo van a poder entregar, yo les voy a dar más o menos unos 10 días para que puedan entregar. ¿Ya? Y la parte de la evaluación en Forms, donde ustedes también tienen que agregar su autoevaluación, lo vamos a hacer como hoy la próxima semana, el 5. ¿Ya? En hora de clase lo vamos a hacer. Ya lo voy a grabar yo indicando que como justificativo también de que se está tomando la evaluación y la autoevaluación, etcétera. ¿Ya? Entonces, estos ejercicios que, bueno, ya los estoy preparando, se los voy a pasar en el transcurso de hoy, mañana se los voy a pasar directamente al Classroom y les voy a indicar también en el WhatsApp, en el grupo de WhatsApp para que ya lo puedan realizar. Ya lo pueden hacer también en equipos y también individual si ustedes gustan. Ya, ahí les voy a dar todas las indicaciones. Bien, esa aclaración, vamos a iniciar con la última colección que vamos a ver en lo que es la parte de los arreglos dinámicos. Vamos a ver el arreglo dinámico o la colección llamada diccionario, dictionary. ¿Ya? El arreglo de datos dinámicos dictionary es muy similar a la estructura list. Si hacemos un pequeño recordatorio de lo que es un list es muy similar a un arreglo estático lineal o un vector si ustedes quieren. No es un arreglo que solamente tiene una dimensión. La única diferencia con una lista es que la lista es dinámica. Puede crecer, no puede añadir elementos o puede quitar elementos también, como hemos visto. Es muy similar a un arreglo estático unidimensional. ¿Ya? El diccionario, al igual que lo que son los arreglos estáticos unidimensionales, es también similar a la lista. Es muy similar a la lista en cuanto a lo que es la estructura. ¿Ya? Solamente que tiene una particularidad y es que un diccionario no usa índices como tal,
Recuerdan que en un list tenemos acá el índice 0, el índice 1, el índice 2, ¿no ve? Igual que en un arreglo estático también acá tiene índice 0, índice 1, etcétera. Un arreglo unidimensional, ¿no? Eh, entonces, un diccionario no usa índices para identificarlos. En su lugar utiliza claves únicas, ¿no? Ustedes ya están llevando base de datos, tienen un key, un dato que identifica el elemento como único, no como cuando nosotros identificamos a una persona a través de su carnet de identidad o de su número de celular, ¿no? O quizás de su número de cuenta, etcétera. Es algo único, ¿ya? Entonces, en su lugar, como les digo, utiliza una clave única, un key, para hacer referencia a los elementos que contiene. Es decir, cada uno de estos espacios, entre comillas, de almacenamiento, en una parte tú tienes un key, acá, un key, ¿no? Con todas las características que esto involucra, ¿ya? Su mismo nombre dice clave única. La característica es que esta clave tiene que ser única, como el carnet de identidad. No puede haber dos elementos de un diccionario que tengan la misma clave, ¿ya? Pero esa es la forma en cómo podemos identificar un elemento dentro de nuestro diccionario. Sin embargo, la otra parte que nosotros tenemos para lo que es la parte del almacenamiento, esta otra parte, ¿ya?, es llamada valor. Valor, ¿ya? Entonces acá nosotros podemos insertar algún tipo de dato. Nosotros definimos este tipo de dato. Tú puedes definir, vas a almacenar, perdón, digamos, vas a guardar un key del tipo numérico entero, o quizás un key string, un key char, etcétera. Y los valores también los puedes definir. Puedes indicar que este va a ser un valor numérico decimal, un conjunto de caracteres, etcétera. Los valores, a diferencia de lo que son los keys, sí pueden repetirse. Sí pueden repetirse. Es como una persona, ¿no? No puedes tener un mismo key, un mismo carnet de identidad, pero sí podrías tener un mismo nombre. Un mismo nombre, Javier, digamos. Javier, hay un montón de Javier en Bolivia, pero solamente uno tiene un X número de carnet de identidad. Esa es la estructura. Se maneja bastante también. Seguramente en lo que es el manejo de bases de datos vamos a retomar estas dos estructuras para poder manejar de forma adecuada lo que es la manipulación de datos en nuestra base de datos. ¿Ya? Um, Algunos ejercicios, por ejemplo, algunos ejercicios que yo estoy preparando con listas son los mismos que ustedes han realizado con arreglos estáticos unidimensionales, son los mismos. Entonces yo les voy a pedir que vuelvan a hacer el mismo ejercicio, pero utilizando una lista, para que ustedes puedan evidenciar por ustedes mismos cuál es la diferencia entre ambos, y para determinar también cuál utilizar, ¿no? En algunos ejercicios podemos utilizar un arreglo estático, en otros podemos utilizar una lista, ¿no? ¿Cuál sería la característica? Bueno, el arreglo estático, si tú tienes ya un valor definido, entonces no habría necesidad de hacerlo dinámico, ¿no? Pero si no sabes cuántos elementos vas a tener, entonces sí es necesaria una lista. Les doy un ejemplo, ¿no? Esta es la estructura entonces. Un pequeño ejemplo, porque el siguiente tema es manejo ya de archivos de texto como almacenamiento inicial. Luego vamos a ver bases de datos. Y acá pudiéramos tener valores, ¿no ve? X, Y, Z en una línea, en otra A, B, C, y en otra, digamos, eh, bueno, esas dos líneas nomás, ¿no? Si nosotros queremos sacar las líneas de este archivo de texto, queremos sacar las líneas,
inicialmente no vamos a saber cuántas líneas va a tener este archivo de texto. Entonces, la estructura más adecuada para manejar la cantidad de líneas que vamos a tener es una lista, porque no sabemos la cantidad, no puedes usar un arreglo estático. Entonces, cada línea utilizaríamos para almacenar una línea, perdón, un elemento de la lista lo utilizaríamos para almacenar una línea del archivo de texto. Entonces, esta sería una lista dinámica, ¿no? Si vamos agregando más elementos a nuestro archivo de texto plano, entonces la lista va a ir creciendo, va a ir creciendo. Y si nosotros eliminamos una fila del archivo de texto, también lo vamos a poder eliminar de acá. Sería una buena idea. Pero en este caso, digamos que este es el nombre de usuario, la contraseña y el rol del usuario. Nosotros sabemos que sí o sí es 1, 2, 3 datos. Entonces pudiéramos agarrar esta fila, separarlo con un método y colocarlo en un arreglo estático, porque sabes que son 3. Acá vamos a poner la A, acá vamos a poner la B y acá la vamos a poner la C. Este sería un arreglo estático, porque tú sabes que son 3. Y acá podemos acceder fácilmente a los elementos con el índice. El 0 va a ser el user, la contraseña va a ser el 1 y el rol va a ser el 2. Son ejemplos de uso de listas y arreglos, ¿ya? Pero bueno, retomando un poquito la parte de los diccionarios. Este es un ejemplo, dice acá. Y además, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué tiene el nombre de diccionario? Bueno, está en inglés, los commands que utilizamos están en inglés, ¿no? Es dictionary. Pero, ¿por qué se llama diccionario a esta estructura que almacena en cada elemento un key y un valor? ¿Por qué se llama diccionario? Eh, Todavía hasta hace unos cuantos añitos atrás utilizábamos todavía diccionarios porque no había mucho internet, ¿no? Y si ustedes han debido ver un diccionario, tal vez lo tienen en casa, el diccionario almacena pares de valores, pares de valores. Tú quieres buscar la palabra estudiante en tu diccionario, entonces buscas en el diccionario y no vas a encontrar dos palabras que digan estudiante, no, solamente uno, estudiante. Ese es el key. ¿Y cuál es el valor? La explicación de lo que representa esa palabra en el diccionario. Puede decirte, ¿no? Número 1 es un adjetivo, número 2 es un nombre propio, número 3 es un verbo, número 4, etcétera, etcétera. Puede tener más de un uso esa palabra, ¿no ve? Entonces el valor puede ser diferente, porque hay palabras que son sinónimos, hay palabras que son sinónimas, entonces el significado va a ser el mismo, el significado va a ser el mismo, es decir, el valor se puede repetir. De ahí que le han puesto el nombre dictionary, porque es muy similar a la estructura de un diccionario físico, ¿ya? Dice acá, ejemplo, crea una colección del tipo dictionary de datos tipo float. Tú puedes elegir el tipo del key y del valor, donde se puedan almacenar mis calificaciones de este parcial. Entonces, en este caso, las claves van a ser referencia a lo que es cada calificación y deben ser del tipo string para que indique el nombre de la asignatura. Entonces acá estaríamos almacenando en string un tipo de dato y en el float otro tipo de dato, ¿ya? Entonces la sintaxis del uso de un diccionario es la siguiente. Dictionary, como ven la D mayúscula, esta es una clase, dictionary. Entre picos paréntesis los tipos de lo que es el key y lo que es el valor. En el ejemplo de Bolivia, el key es un carnet de identidad y el carnet de identidad es un int. Entonces acá sería un int, el key. Y el valor pudiera ser el nombre, y el nombre es una cadena de caracteres. Entonces este tendría que ser un string, ¿no ve? Luego, le asignamos un nombre a nuestro diccionario, que normalmente debería ser en plural, calificación parcial, igual a, tenemos que instanciar este objeto de la clase diccionario. New dictionary, repetimos acá los tipos de datos,
los mismos, paréntesis abierto, paréntesis cerrado, punto y coma. Otra vez, cuando usamos un diccionario no es necesario definir el tamaño, porque esto es dinámico igual que una lista, ¿no? Tampoco es necesario asignar datos. Podemos hacerlo como hemos hecho en listas, pero no es necesario, no es obligatorio. Lo único que requieres como requerimiento estricto es definir los tipos los tipos de datos que vas a usar. El key y el valor. El key y el valor, es eso. Entonces, vamos a abrir acá Visual Studio y vamos a hacer el ejemplo. Mientras vamos avanzando, mientras va cargando, perdón. Bien, está cargando, voy a crear acá, crear proyecto. Vamos a crear. Acá está proyecto, Windows Forms. Siguiente. Acá vamos a llamarle diccionario. Ejemplo, diccionario. ¿Ya? Crear. Mientras va creando voy a detener esto. Está creando. Y ya está. Entonces vamos a agregar algo simple acá. En nuestro ejemplo vamos a insertar un botón simple que va a servir para crear el diccionario. Inicialmente vamos a con Alt Enter cambiar la propiedad text, crear diccionario. ¿Ya? Le vamos a dar un nombre, un name. Acá es muy importante manejar el naming que hemos determinado. btn botón crear diccionario, enter, y doble clic al botón para agregar el evento clic del botón, ¿no? Entonces acá vamos a crear el diccionario. ¿Ya? Incluso pudiéramos crear el diccionario como un objeto que va a ser accedido desde toda la clase. Este sería el contexto, ¿no ve? Si lo creamos acá, el contexto en donde podemos utilizar simplemente va a ser el método del evento clic del botón y quizás no va a ser muy útil. Lo vamos a crear acá. Seguimos entonces lo que es la sintaxis que nos indica dictionary, ahí está, dictionary, pico paréntesis, acá nos avisa, ¿no? Dice acá key value. ¿Qué es lo que dice aquí? T-key, tipo de las claves del diccionario. Tipo de las claves del diccionario. Esto no se puede repetir. Vamos a modelar entonces acá. Vamos a crear un diccionario para almacenar una persona de Bolivia, ¿no? Entonces, para nosotros el key va a ser el carnet de identidad y el valor, value acá, value, va a ser el nombre completo. Entonces el CI es un número entero y el nombre completo es una cadena de caracteres. El diccionario tiene que ser así también. Entonces acá int, coma, y el valor string. Ahora tenemos que asignarle un nombre a nuestro diccionario. Por decir lista personas. Lista personas. ¿Ya? Igual a, vamos a instanciar new dictionary int string, paréntesis abierto, paréntesis cerrado, punto y coma. Entonces hemos creado ya nuestro diccionario. Ya lo podemos utilizar, ¿no? Ya lo podemos utilizar. Entonces acá, cuando se presione el botón, pudiéramos agregar algunos de los métodos que podemos utilizar dentro del objeto para algún tipo de funcionalidad. ¿Qué nos dice la teoría? No podemos, entre otras cosas, agregar elementos.
Dice acá, si queremos comenzar a añadir datos a esta colección, usamos el método add. Usamos el método add. Entonces, ¿cuál es la sintaxis? Nombre del diccionario, punto add, y le tienes que enviar los pares de valores que vamos a usar para añadirlos al diccionario. ¿Ya? Entonces, en nuestro ejemplo podemos modificar un poquito la interfaz para, en este caso ya no vamos a crear, sino vamos a agregar a nuestro diccionario algunos elementos. ¿Ya? Para ello tenemos que solicitar dos textbox. Ya acá vamos a usar dos textbox. Acá dos textbox para pedir el carnet de identidad y también el nombre completo, ¿no? Lo vamos a hacer así, un poquito sencillo. No vamos a, acá vamos a agregar unos labels más para identificar lo que el usuario debe de hacer, ¿no? No hemos estado dándole mucho énfasis a la interfaz, sin embargo es algo importante. Vamos a hacerlo en el segundo parcial. Quizás pudiéramos hacer algo un poquito más elaborado en la interfaz. Ya acá va a ser el carnet de identidad. Acá tiene que ingresar el carnet de identidad. Acá vamos a ingresar lo que es el nombre completo, ¿no? Entonces acá tenemos esos dos datos. Un poquito más grande, tenemos harto espacio, no hay problema. Y cada vez que presionemos este botón, lo que vamos a hacer es, acá ya lo tenemos declarado e instanciado el objeto del tipo diccionario. Entonces acá vamos a agregar simplemente lo que esté dentro de los textbox, ¿no ve? Vamos a darle entonces nombres a los textbox, nombres adecuados. Name, acá vamos a ponerle, este es un textbox, txb, ci, este de acá, alt enter, name, txb, nombre, ¿no? Y ya está. Regresamos acá. Vamos a sacar lo que está en la interfaz y lo vamos a poner en variables adecuadas, ¿no? El string ci lo vamos a considerar como cadena de caracteres nomás, no hay problema, ¿ya? Nos vamos a sacar del textbox ci punto en la propiedad text, y esta es una propiedad, no es un método, a pesar de que es con mayúscula, ya sabemos por qué, de programación orientada a objetos es, ¿no? Y además, acá coma, el nombre completo, ¿no? Nombre completo, digamos, igual a textbox nombre.text. Ya tenemos dentro de CI y nombre completo los valores que están en los textbox. Quizá pudiéramos hacer una validación simple. If tap vamos a validar que el CI sea diferente de vacío, ¿no? Si es que fuere diferente de vacío y además vamos a colocar acá, esto es una condición lógica, además el nombre completo sea también diferente de vacío, entonces eso quiere decir que podemos dar por sentado que hay algo ahí. Entonces lo que vamos a hacer acá es agregar esos elementos al diccionario directamente. Ya lo tenemos el diccionario creado, está acá arriba, se llama lista personas. Entonces acá lista personas punto, el método es add, acá te explica, dice agrega la clave y el valor especificados al diccionario. Sugerencia de IntelliCode basada en el contexto. Bueno, vamos a poner acá add, tengo que pasarle, y noten que acá lo estás reconociendo el key como un int. Entonces no vamos a poder usarlo, ¿no? Lo vamos a convertir en int. Ya lo tenemos acá en string, lo vamos a convertir en int. El método para hacer eso, el más intuitivo es el siguiente, ¿no? Convert punto a int 32. Vamos a convertir a int. ¿Qué vamos a convertir a int? El 6. ¿Ya? Coma, necesitamos enviarle ahora el valor, y el valor acá es un string, y acá ya lo tenemos como string, así que no
necesidad de hacer una conversión. Nombre completo. Esa es una conversión, ¿no? Nombre completo, punto y coma. Ya estamos agregando entonces a lo que es nuestro diccionario el elemento del CI y el nombre completo. Podemos ir agregando varios, ¿no? Solamente ahora necesitaríamos una estructura para poder mostrar los datos del diccionario. Ya, entonces algo sencillo, vamos a hacer un botón acá que nos sirva para mostrar lo que es el diccionario como tal, y vamos a utilizar un elemento como acá está text, mostrar diccionario. ¿Ya? Mostrar diccionario, el name más le vamos a asignar un name adecuado, btn mostrar diccionario, ¿no? Y vamos a usar una estructura simple. Podemos hacer usar un list view pudiera ser. Luego vamos a aprender a utilizar data grids. Son estructuras más bueno, son estructuras más formales para mostrar datos ordenados, pero lo estamos haciendo así. Alt Enter, le vamos a dar un nombre, list view, diccionario. ¿Ya? Ahí vamos a mostrar cuando se presione este botón, así que le vamos a hacer doble clic y vamos a utilizar un for each para mostrar los datos del diccionario. Entonces acá for each tap tap, ¿no? Vamos a mostrar los datos del diccionario. Entonces ya sabemos que el var nos va a el compilador se va a encargar de identificar qué es lo que tenemos en el perdón, nos va a asignar el tipo automáticamente. Acá es la colección, que en nuestro caso es el diccionario llamado lista personas. Entonces acá lista con minúscula personas. Vamos a ir recorriendo. Entonces, en cada caso hay unos métodos, les muestro. Hay unos métodos que nos permiten ver ya sea el valor o ya sea la clave, por ejemplo. Vamos a verificar. Creo que no lo he agregado acá. Está en... No, les voy a mostrar acá directamente. En el código. Entonces, ítem, punto. Y como pueden ver, podemos acceder a través de su propiedad, ¿no? Acá está la llavecita mecánico, a lo que es el key o el valor. Tú decides cuál utilizar. Tú decides cuál utilizar. Entonces acá podemos mostrar lo siguiente, ¿no? Lo vamos a mostrar en el list view diccionario punto items punto add. Acá está. Y vamos a mostrar lo que necesitamos mostrar, ¿no? Clave, o pongámoslo como está, ¿no? Key más ítem, ya sabemos que eso se va a asignar automáticamente. Punto key más un espacio value acá, espacio más ítem punto, y acá está la propiedad value, y ya está, no, ahí te dice también, les voy a mostrar, punto value, obtiene el valor del par clave. Acá utiliza esta expresión, dice par clave valor, porque es un par de datos, key valor o clave valor. Entonces ahí está, ya, y ya está. Esto se va a encargar de recorrer todo el arreglo dinámico sin necesidad de controlar el tamaño y nada de eso. El for each se va a encargar. Entonces iniciamos. Ahí está. Vamos a ir agregando datos a nuestro diccionario. Digamos el canal de identidad 123, el nombre completo Juan Pérez. Agregar.
Esto teníamos que limpiarlo luego, ¿no? Miren, lo hemos dejado así. Puede ser. Otro carnet de identidad. El 124. Este otro es José Vargas, digamos. Vargas. Agregar. Esto hay que limpiarlo. Falta eso. 234. Este es, digamos, Juana Fernández. Fernández. Agregar. Ya tenemos 3. Esto hay que eliminar luego, ¿no? Es un pequeño detalle. Agregar diccionario. Hemos agregado ya 3. Ahora vamos a mostrar. Y como pueden ver, acá tenemos los 3 elementos que están eh, en nuestro list view. Acá está el key 123 Value Juan Pérez. Acá 124 Juan José Vargas, y acá tenemos 234 Juana Fernández. Vamos a tratar de agregar un key que tenga el mismo key de un elemento ya añadido. Es decir, acá por ejemplo 123. Este de acá, Juan Pérez, ya tiene el key 123. Voy a asignarle a otra persona, digamos a un Alberto, no sé, Guzmán, digamos. Agregar. ¿Qué es lo que está pasando? No estamos haciendo el control de excepciones, todavía no hemos visto ese tema. Ha habido una excepción, un error acá. Dice acá, ya se agregó un elemento con la misma clave. Ya se agregó un elemento con la misma clave. No puedo agregar ya otra persona con un key que ya existe. No puedo hacer eso. Debería de controlar. Vamos a limpiar. Acá estamos haciendo el agregado, ¿no ve? Una vez que hagamos el agregado, vamos a limpiar. Le vamos a poner acá, limpiar formulario. ¿Ya? Limpiar formulario. No existe perdón, esto es con mayúscula, ¿no? Limpiar formulario. No existe este método, lo vamos a crear. Alt Enter, generar método. En C Sharp es ¿cuál es la combinación de teclas? F12. F12. Te vas al método que te lo ha creado. Vamos a eliminar todo y vamos a limpiar el formulario, ¿no? El textbox sei.text lo vamos a poner vacío, y el textbox nombre.text lo vamos a poner vacío también para que se limpie. ¿Ya? ¿Qué otros métodos más tenemos en el diccionario? Les muestro. Acá estamos haciendo el agregado, ¿no ve? Vamos a ver acá. Nuestro diccionario se llama lista personas. Punto. No solamente tenemos la opción de acceder mediante propiedad al valor y al key. Tenemos otros métodos. El add, que ya lo hemos usado para agregar un par de valores clave valor. Contains key. Determina. Y este es un booleano. Fíjense que es un booleano. Acá te devuelve un bool. Te devuelve un bool. Si esto lo vas a asignar a algún lugar, tiene que ser del tipo bool. Dice, determina si diccionario key valor, clave valor, contiene la clave especificada. Este es un método que lo podemos utilizar. Entonces acá punto contains key, y le enviaríamos el key que estamos tratando de insertar. ¿No ve? Que es este de acá, convertido en int. Y esto nos devuelve un true o un false. Un true si contiene y un false si no contiene, es lo que te dice acá, ¿no? Devuelve true si la colección contiene un elemento con la clave especificada. ¿Y qué pasa si contiene? Si contiene ya no lo puedo agregar. Acá puedo hacer el control. Entonces esto lo ponemos en un if. Si esto es verdad, entonces eso quiere decir, se los comento acá, eso quiere decir que el diccionario ya contiene esa clave, ese key, ¿no? Ya contiene esa clave. Entonces, un message box para indicarle eso, ¿no? Punto show. No, lo siento, ¿no? Lo siento, la clave ya está siendo usada. ¿Ya? Punto y coma. Ahora tenemos que limpiar, ya tenemos un método. Limpiar formulario.
y ya está. Y si no, quiere decir que no existe ese key, así que lo que vamos a hacer es, bueno, acá estamos limpiando el formulario también, ¿no? Entonces esto no es necesario. Directamente esto de acá lo vamos a traer dentro del else, ¿ya? Porque si no tenemos un par de valores que tenga ese key, lo vamos a poder agregar. Y ya está, estamos usando otro método de lo que es diccionario, el contains key. Vamos a iniciar. Entonces acá, si ponemos mostrar diccionario, no tenemos nada, está vacío. Sin embargo, ya está declarado e instanciado. Si solamente estaría declarado y tú le dices mostrar, nos va a salir un error, nos va a decir que no existe el objeto. Por eso lo hemos declarado e instanciado, ¿ya? Pudiéramos hacer un control también ahí, como habíamos hecho en unos ejemplos anteriores de programación orientada a objetos. Voy a agregar entonces el canal de identidad 123 a el famoso Juan Pérez, ¿no? Agregar, ahora ya se limpia. Pudiéramos hacer incluso que se muestre esto, ¿no? Y acá también pudiéramos agregar un salto de línea. Lo estamos haciendo así. Ahora vamos a agregar otros. Digamos acá Ana Córdoba. Agregar otro más. Fernando. No, perdón, este es el key. Fernando Guzmán. Agregar. Y como pueden ver, el key ya está siendo usado por otra persona. El 234, les muestro. Acá está. El key, bueno, y acá también hace falta un limpiado, ¿no? Esto no es que hemos repetido, sino que en el list view ya teníamos este dato. Cuando volvemos a mostrar algo, esto hay que limpiarlo. ¿Ya? Vamos a hacer esta corrección más. Acá lo vamos a hacer un poquito. Cuando estamos acá mostrando los datos en el list view, hay que limpiar primero el list view. List view, diccionario.items.clear. Vamos a limpiar lo que tenga ¿no? Ahora sí, venimos acá otra vez. Vamos a agregar el 1, 2, 3, Juan Pérez. Agregar diccionario y ya está. Si mostramos, acá está. 1, 2, 3, Juan Pérez, ¿no? Entonces vamos a agregar otro, 2, 3, 4. Ana Córdoba estábamos agregando. Agregar. Ahora otro número. Acá vamos a poner Ana Fernández, por decir. Listo. Ahora, si mostramos, ahí están los tres. El 1, 2, 3, 2, 3, 4, 56, 57, con sus nombres respectivos, ¿no? Juan Pérez, Ana Córdoba y Ana Fernández. Si vamos a querer guardar otro valor con el 1, 2, 3, ya no nos va a permitir. Póngase el nombre que quieras, ¿no? Digamos Javier acá. Ya no nos va a permitir porque estamos controlando este detalle. Le digamos agregar y nos indica que la clave está siendo ya usada por otra persona, ¿no? Ya está siendo usada. Finalmente, ¿no? Igual que que las listas, cuando nosotros creamos un diccionario, pudieras también agregar los pares de valores en la instanciación. Acá estamos declarando y acá con new lo estamos instanciando. Entonces, solamente nosotros hemos puesto paréntesis abierto, paréntesis cerrado, punto y coma. Pero con llaves acá puedes agregar los pares de valores. Puedes agregar los pares de valores. Los tienes que agregar entre llaves también. Tiene que ser así. Entonces acá tendríamos llave de apertura, llave de cierre y tendríamos llavecitas para insertar los pares de valores. Digamos acá el canal de identidad 1 y acá el nombre A, digamos. Acá el 2, B. Ya tenemos acá en nuestro ejemplo la instanciación está en esta parte de acá. Lo vamos a detener el programa. Acá está, ¿no ven? Acá arriba. Estamos creando el diccionario, entonces vamos a quitar esto y vamos a agregar algunos. Llave de apertura, llave de cierre, llave de apertura, llave de apertura, llave de apertura. Vamos a agregar unos 3. El canal de identidad 1 para Juan. Siguiente. 2, el valor que sería Ana, digamos. Y el último,
me faltan las comas. Acá con comas se tiene que colocar. Perdón, acá coma y acá vamos a poner el carnet de identidad 3 y el nombre, ¿no? José, digamos. Y ya está. Y ya está, ¿no? Estamos agregando inicialmente todo eso. Entonces, incluso acá, noten que este de acá, el evento click, en realidad es un método, ¿no? Pudiéramos usarlo también, pero bueno, ¿no? Esto lo podríamos volver un método acá. Esto de acá lo podríamos volver un método. En C Sharp, perdón, en Visual Studio puedes hacer, ¿no? Clic derecho. ¿Dónde está? Refactorización, si no me equivoco. Acá, ¿dónde está? Vamos a poner acciones rápidas y refactorizaciones. Extraer método. Le ponemos un nombre que sea cargar, cargado del diccionario, ¿no? Aplicar. Entonces acá tenemos F11, no, perdón, era F12 en Visual Studio. Y otra vez me regreso acá, F7,